Verónica Santamaría, una heredera acaudalada nacida entre lujos, conducía su reluciente Maserati blanco por los caminos rurales embarrados del interior andaluz. Mientras avanzaba con elegancia, su mirada se fijó en una mujer que caminaba con dificultad por el borde fangoso de la carretera, Elena, una campesina humilde, marcada por la precariedad económica, que apretaba contra su cuerpo un bolso desgastado por el tiempo y el uso. «Quítate de en medio», exclamó Verónica, con un tono cargado de superioridad, al pisar con más fuerza el acelerador, lo que provocó que una ola de agua lodosa estallara sobre la desprevenida mujer. Empapada de pies a cabeza por una gruesa salpicadura de barro rojizo, Elena alzó la vista, el rostro cubierto de fango, los ojos fijos en el coche que ya se alejaba por la carretera. Pero lo que Verónica no sabía era que Elena no era una campesina cualquiera. Detrás de esa apariencia sencilla, se escondía un secreto monumental. Ella era la heredera no reconocida de un imperio farmacéutico valuado en miles de millones de euros. Y ahora, tras aquella humillación gratuita, Elena ya no estaba dispuesta a quedarse en silencio. Se levantaría y buscaría justicia. Ruta comarcal, campiña sevillana, Andalucía. La lluvia de aquella mañana había transformado los caminos rústicos en un lodazal rojizo implacable, típico de las colinas andaluzas. El paisaje, a pesar de la humedad y el barro, era digno de postal. Interminables hileras de olivos centenarios extendiéndose hasta el horizonte, entre cortijos encalados y viñedos dormidos, aún atrapados en el letargo del invierno. Una cálida luz dorada atravesaba el cielo nublado, otorgando un encanto surrealista a la tierra mojada. A través de este escenario perfecto, Verónica Santamaría avanzaba a toda velocidad en su lujoso Maserati Gran Turismo, cuyo motor rugía mientras las ruedas luchaban contra el terreno fangoso. Con solo 28 años, Verónica era la viva imagen de la riqueza heredada. Su cabello rubio platinado permanecía liso, impecable incluso bajo la lluvia. Su maquillaje, firmado por Chanel, resistía intacto. Iba vestida de pies a cabeza con piezas de Loewe, con un estilo calculado hasta el último accesorio. En el asiento del copiloto reposaba su bolso Hermès de 40.000 euros, repleto de tarjetas de crédito sin límite y la actitud altiva de quien jamás ha tenido que ganarse nada por sí misma. Su familia era dueña de una cadena de hoteles de lujo por toda España. Verónica había crecido entre villas en Marbella, chalets exclusivos en Baqueira Beret y áticos con vistas en Madrid. Para ella, la vida era un bucle constante de compras en París, vacaciones en el Caribe y fiestas privadas donde el champán fluía como agua. Nunca había trabajado un solo día, convencida de que el mundo le debía todo por el simple hecho de haber nacido Santamaría. Aquella mañana se dirigía a la finca familiar, cercana a Ronda, para pasar un fin de semana de descanso, molesta por tener que desviarse por esos caminos rurales. El GPS la había obligado a salir de la autopista debido a un accidente, llevándola por lo que ella consideraba tierra de nadie, habitada por campesinos y gente vulgar que no merecía ni una mirada. Al girar en una curva, los ojos agudos de Verónica detectaron una figura solitaria avanzando por el arcén. Era una mujer de unos 30 años, con el cabello castaño recogido en una coleta sencilla, vestida con ropa antigua y deslucida, un cardigan de lana gastado, una falda gruesa y pesada que había visto días mejores, y unos zapatos cómodos pero deteriorados. Llevaba en la mano un bolso de cuero oscuro, claramente antiguo y remendado, una señal de una vida vivida con lo mínimo. Aquella mujer era Elena Torregrosa. Caminaba con precaución, sorteando los charcos más profundos. Se dirigía a la farmacia del pueblo, donde esperaba comprar medicamentos para su abuela enferma, su único familiar vivo, tras perder a sus padres en un trágico accidente automovilístico años atrás. Elena y su abuela vivían en un pequeño cortijo heredado, sobreviviendo con una pensión modesta y los trabajos esporádicos que Elena conseguía en el campo o en casas del pueblo. A pesar de sus dificultades, Elena se movía con una dignidad serena, visible en cada gesto. Había estudiado farmacia en la Universidad de Sevilla, graduándose con honores, pero las limitaciones económicas le impidieron abrir su propia botica. Ahora, con 31 años, luchaba día a día por sobrevivir,
aunque jamás perdió la esperanza de que las cosas cambiaran. De vuelta en su coche, el ánimo de Verónica empeoró al ver a Elena caminando. ¿Qué hace esta mujer caminando aquí?, pensó. ¿No se da cuenta de que estorba? La carretera ya era lo suficientemente estrecha, y la presencia de aquella mujer vestida con harapos arruinaba la estampa perfecta que Verónica intentaba capturar para su perfil de Instagram. Sin mostrar ni una pizca de empatía, Verónica pisó el acelerador con decisión, girando levemente el volante para dirigir su coche hacia un enorme charco de barro justo al lado de Elena. «¡Apártate!», gritó por la ventanilla, con una sonrisa cruel, mientras las ruedas del Maserati levantaban una ola de agua sucia y espesa. La descarga fue brutal. Elena quedó completamente bañada en barro rojo, el cabello se le pegó al rostro, la ropa le chorreaba, la piel manchada. El fango se coló por sus ojos, por su boca. Su bolso cayó en un charco. Se tambaleó, luchando por mantener el equilibrio, los brazos extendidos para no caer. Su rostro lo decía todo. Una mezcla demoledora de sorpresa, repulsión y humillación. Verónica estalló en una carcajada cruel y burlona, sus ojos fijos en el espejo retrovisor, deleitándose sin arrepentimiento ante la escena que había dejado atrás. Para ella, lo que acababa de ocurrir no era más que una travesura pasajera, un momento de indulgencia, una pequeña válvula de escape dirigida a ese tipo de personas que consideraba molestas, gente que, según su mentalidad elitista, no merecía compartir ni el mismo camino que ella. Sin el menor atisbo de remordimiento, hundió el pie en el acelerador una vez más, reanudando su camino hacia la finca familiar, envuelta en la autosatisfacción de quien cree haber puesto a alguien inferior en su lugar. Mientras tanto, Elena seguía de pie al borde de la carretera, temblando levemente, con la ropa completamente empapada, el cuerpo entumecido por el frío, y gruesos grumos de barro deslizándose desde su cabello, su rostro y sus hombros. Permanecía inmóvil, paralizada por el impacto, mientras el lujoso auto blanco desaparecía a lo lejos, envuelto por la neblina de la mañana. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, mezclándose con el lodo frío que ya cubría su piel, lágrimas no solo de vergüenza, sino de una furia incandescente. Y sin embargo, en lo profundo de sus ojos oscuros y expresivos, no solo había dolor. Allí brillaba algo más poderoso. Una llama silenciosa de determinación, una fuerza interior férrea e imbatible que Verónica Santa María jamás habría podido imaginar. La arrogante heredera no tenía la menor idea de que la mujer que acababa de humillar, Elena Torregrosa, escondía un secreto monumental, un secreto que tenía el potencial de reescribir el destino de ambas. Lo que Verónica había desatado con su acto de crueldad no era solo una ofensa pasajera. Había encendido la mecha de una cadena de acontecimientos irreversibles, que cambiarían para siempre la vida de las dos mujeres. Elena se quedó bajo la lluvia, quieta, durante varios minutos. Su pecho subía y bajaba con fuerza mientras luchaba por contener el llanto, la respiración entrecortada. Pequeños riachuelos de agua barrosa descendían por su rostro, fusionándose con las lágrimas saladas, mientras su cabello mojado se pegaba a su frente y cuello. Finalmente, se inclinó con lentitud para recoger su bolso del charco. Lo abrió con dedos temblorosos, revisando si aún estaban secos los pocos billetes que llevaba, el dinero destinado a comprar la medicina de su abuela enferma, la única familia que le quedaba en el mundo. Respiró profundamente, sintiendo todavía el barro pegado a su piel. Y entonces, mirando hacia las colinas, comenzó el largo y agotador regreso a casa, paso a paso, con los zapatos haciendo un ruido húmedo y pegajoso al hundirse en la tierra mojada. La propiedad de los Torregrosa se alzaba en un valle remoto, lejos del bullicio y de las carreteras principales, rodeada por olivos retorcidos que llevaban siglos resistiendo al tiempo y viñedos descuidados que hacía años habían dejado de producir. La casa en sí era una casona del siglo XV, con muros de piedra gruesa erosionados por el tiempo y vigas de castaño ennegrecidas por generaciones de uso. Alguna vez fue el hogar de una familia acomodada, pero ahora mostraba las huellas del abandono. Tejas que faltaban, marcos de ventanas agrietados, y lo que antes fuera un jardín florido, ahora estaba invadido por malas hierbas y maleza salvaje. Elena entró por la puerta trasera,
caminando en puntillas por instinto, procurando no despertar a su abuela, que dormía en el cuarto contiguo. Se dirigió al baño para limpiarse, pero algo la detuvo. Una sensación conocida, un recuerdo profundo. Giró hacia el salón, donde sus ojos se posaron sobre el viejo escritorio de nogal que había pertenecido a su difunto abuelo. Aquel mueble imponente dominaba la habitación, como testigo silente de un pasado más digno y respetado. Con manos que aún temblaban, por el frío, por la rabia, tiró del cajón secreto, el mismo que había descubierto años atrás entre los papeles antiguos de su abuelo. En su interior, envuelto por el paso del tiempo, estaba una carpeta manila envejecida, con los bordes amarillentos y una cinta roja descolorida atada con suavidad. Con una respiración profunda y el corazón apretado, Elena desató la cinta y abrió el archivo por lo que seguramente era la 100ª vez, aunque conocía cada documento de memoria. Dentro había escrituras notariales, certificados de participación accionaria y cartas mecanografiadas firmadas por abogados. En conjunto, contaban la historia increíble, casi inverosímil, de quién era realmente. Su abuelo, Francisco Torregrosa, no había sido siempre el campesino modesto que todos creían. En la década de 1950, junto a un socio poco conocido en aquel entonces llamado Juan Morales, había fundado una pequeña pero prometedora empresa farmacéutica llamada Torregrosa Morales Pharmaceuticals. Francisco, químico de vocación y mente brillante, fue responsable de desarrollar una molécula revolucionaria, capaz de tratar una enfermedad rara y letal. Pero el destino fue cruel. Cuando su esposa cayó gravemente enferma, y al no poder costear el tratamiento médico, Francisco se vio obligado a vender sus acciones a Morales por una suma irrisoria. Lo que siguió fue una historia de traición disfrazada de éxito. Juan Morales convirtió aquella pequeña empresa en un imperio farmacéutico internacional, hoy conocido como Morales Pharmaceuticals, una corporación valorada en más de 18.000 millones de euros. En la actualidad, Morales Pharmaceuticals era una de las multinacionales farmacéuticas más poderosas de Europa, con sede central en Madrid y filiales en todo el mundo. Pero lo que nadie sabía era que Francisco Torregrosa había protegido parte de sus derechos mediante una serie de cláusulas legales ocultas, insertadas en el contrato original. Esas cláusulas, perfectamente válidas, estaban diseñadas para activarse legalmente tras la muerte de Morales. Y ese día había llegado 3 meses atrás, cuando Juan Morales falleció. Elena había seguido la noticia en los periódicos, con el corazón golpeando en su pecho mientras leía sobre la lucha por el poder entre los herederos del imperio. Pero ninguno de ellos, ni abogados, ni directivos, ni familiares, sabía que Elena Torregrosa, la mujer que todos ignoraban, era la verdadera heredera silenciosa de un legado capaz de sacudir los cimientos de su imperio. Las cláusulas ocultas que su abuelo había insertado hábilmente en el contrato original de asociación, cláusulas que nadie más conocía ni sospechaba que existían. Según los documentos contenidos en esa carpeta, Elena Torregrosa tenía derecho legal al 40% de la empresa farmacéutica, una participación tan considerable que la convertiría de inmediato en una de las mujeres más ricas de Europa. Pero había un problema. Para ejercer su derecho legal, necesitaba contratar a un abogado con la capacidad de resistir la embestida judicial que inevitablemente lanzaría una de las familias empresariales más poderosas de España. Y ese tipo de defensa legal no era barato, requería una fortuna que Elena simplemente no tenía. Con un suspiro fatigado, Elena cerró la carpeta con suavidad, la cinta roja, ahora deshilachada por el tiempo, resbalando entre sus dedos. Su corazón pesaba como si cargara con siglos de desilusión. Durante meses, se había aferrado al sueño de reclamar lo que por derecho le correspondía, el legado por el que su abuelo había sacrificado tanto. Pero cada despacho de abogados que había visitado le exigía cientos de miles de euros por adelantado, solo para iniciar el proceso. Era una ironía cruel, millonaria sobre el papel, pero completamente arruinada en la realidad, atrapada en una trampa sofisticada y despiadada, sin escapatoria aparente. Y sin embargo, algo dentro de ella había cambiado aquella mañana. El momento en que el barro tocó su piel, en que la humillación cubrió su dignidad, fue el instante exacto en que algo despertó en su interior.
El fuego que durante años había estado enterrado bajo el peso de la resignación y el silencio volvió a encenderse con furia. Esto ya no era solo por dinero. Ahora se trataba de algo mucho más profundo. Respeto, dignidad, justicia. Una desconocida rica la había tratado como si no valiera nada, como si el dinero le diera derecho a humillar y pisotear a cualquiera que considerara por debajo de su nivel. Y eso no podía quedar impune. Elena se enjuagó el rostro con agua fría, retirando el barro, no solo de su piel, sino también de su alma. Y en ese baño modesto, de baldosas agrietadas y espejo empañado, juró algo en silencio. Lucharía. Pero no solo con abogados. Esta batalla sería personal. Se dirigió directamente a la biblioteca municipal, encendió uno de los ordenadores públicos y comenzó a investigar todo lo que pudo sobre Verónica Santa María. Lo que descubrió le dibujó la primera sonrisa auténtica en meses. El Imperio Santa María no era más que una fachada elegante. Detrás de los muros de mármol de sus hoteles 5 estrellas y de la imagen impecable en redes sociales, se escondía el caos. Deudas gigantescas disfrazadas bajo capas de ingeniería contable. Hoteles de lujo en números rojos, apenas sobreviviendo. Bancos al acecho, exigiendo pagos inmediatos. ¿Y Verónica? Viviendo como una reina, financiada por préstamos que estaban a punto de vencerse. Todo era un castillo de naipes, y Elena ahora tenía el soplo perfecto para derribarlo. Había descubierto la grieta más vulnerable en el mundo de quien la humilló. Y solo necesitaba el momento oportuno para asestar el golpe. 2 semanas después de aquella mañana bajo la lluvia, Elena vendió todo lo que poseía con valor. Joyas, recuerdos familiares, incluso el colgante de oro que había pertenecido a su madre, con el fin de pagar una consulta con Marco Benedetti, un abogado sevillano de gran prestigio, conocido por su agudeza y tenacidad. Marco revisó minuciosamente los documentos que Elena le presentó, línea por línea, cláusula por cláusula, y tras unos minutos, confirmó sin dudar. Esta herencia no solo es real, es jurídicamente incuestionable. Pero Elena no tenía intención de lanzarse directamente a los tribunales. Su instinto le decía que debía ser estratégica, no actuar por impulso, sino con precisión quirúrgica. Durante días, había investigado cada rincón de la vida pública de Verónica, escudriñando publicaciones en redes sociales, apariciones en eventos, titulares en revistas del corazón. Finalmente, descubrió que Verónica era una visitante habitual del exclusivo Club Campestre La Dehesa, cerca de Sevilla, donde la élite se reunía para socializar y presumir. Con una identidad cuidadosamente fabricada y la ayuda de un par de contactos discretos, Elena consiguió una invitación a la gala benéfica anual del club, haciéndose pasar por representante de una supuesta fundación farmacéutica internacional. Aquella noche, bajo lámparas de araña brillantes y camareros ofreciendo bandejas de copas burbujeantes, Elena llegó irreconocible. Lucía un elegante vestido prestado, cortesía de una amable propietaria de boutique. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sofisticado y pulcro. Cada gesto, cada mirada, cada paso, irradiaban clase, seguridad y frialdad calculada. La mujer que días atrás había sido una campesina humillada entre charcos, ahora era una figura imponente, en control total. Mientras tanto, Verónica dominaba el centro de atención, rodeada de amigas vestidas de gala, relatando con orgullo y tono burlón una versión exagerada del divertidísimo incidente con una campesina grosera y maleducada. Fue entonces cuando Elena se acercó al grupo, esbozando una sonrisa impecable y una postura digna de una ejecutiva. «Me acabo de mudar a la zona», dijo con naturalidad. «Trabajo en el sector farmacéutico». Esa palabra, farmacéutico, bastó para que los ojos de Verónica se iluminaran. Dinero, oportunidad, prestigio. «Tienes que venir a cenar a casa», ofreció Verónica de inmediato, con un brillo renovado en la voz. «Conozco a personas que estarían muy interesadas en hablar contigo». Elena aceptó sin dudar. No hubo ni una chispa de reconocimiento en el rostro de Verónica. Estaba demasiado acostumbrada a ignorar a quienes consideraba inferiores. Tan acostumbrada,
que ni siquiera recordaba a la mujer que había empapado en barro solo 2 semanas antes. Y eso estaba bien, porque la primera fase del plan acababa de cumplirse a la perfección. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Ahora continuamos con lo que sucederá después. Durante el mes siguiente, Elena se fue posicionando cuidadosamente como la confidente más cercana de Verónica Santamaría. Asistía a cada cena privada, a toda reunión de beneficencia, a los eventos sociales más exclusivos, siempre al lado de Verónica, sonriendo, escuchando, adaptándose con naturalidad. Pero tras esa fachada amable y educada, Elena iba descubriendo en silencio los entresijos del Imperio Santamaría. Lo que encontró confirmó las sospechas que los informes insinuaban. El lujoso negocio hotelero de la familia se estaba desmoronando por dentro. Los préstamos bancarios solicitados años atrás estaban a punto de vencer. Y lo más grave, el padre de Verónica, en un intento mal dirigido por protegerla, le ocultaba a su hija la verdadera magnitud del desastre. Con una precisión quirúrgica, Elena puso en marcha la segunda fase de su plan, utilizando la red de contactos de Marco Benedetti. Financieros, abogados, ejecutivos. Hizo circular rumores cuidadosamente dirigidos sobre la inestabilidad económica de los Santamaría en los círculos empresariales correctos. Influyó en la cancelación de contratos clave, e incluso convenció a un banco suizo importante para que exigiera el pago inmediato de 20 millones de euros. La imagen de poder, tan pulida y sólida, comenzó a resquebrajarse. Y en el plazo de una sola semana, todo colapsó. Los titulares estallaron en los principales periódicos del país. El Imperio Santamaría al borde del colapso. Pánico entre inversores. La cadena hotelera de lujo se desploma. Los accionistas empezaron a retirarse. Los socios rompieron sus lazos. Y los proveedores, oliendo la sangre, exigieron pagos inmediatos. Cuando la realidad golpeó a Verónica, fue un shock devastador. Aterrada y confundida, llamó a Elena entre lágrimas. No entiendo qué está pasando, sollozaba por teléfono. Estamos perdiéndolo todo. Incluso tenemos que vender la finca familiar. Elena, ocultando la llama encendida en sus ojos, respondió con una voz impregnada de preocupación y aparente empatía. Se hizo pasar por aliada incondicional, ofreciéndole ayuda a través de una empresa vinculada a su herencia farmacéutica. Verónica, ahogada en la desesperación, firmó todo sin leer una sola cláusula, contratos, escrituras, activos. Todo. Y solo cuando la tinta se había secado, Elena reveló la verdad. ¿Recuerdas a aquella campesina a la que salpicaste con barro hace 2 meses? Dijo, con voz serena pero firme. Esa era yo, Elena Torregrosa, no Moretini. Yo soy la propietaria de todo lo que alguna vez fue tuyo. El rostro de Verónica se volvió blanco como el papel, congelado en una máscara de horror absoluto. Elena la miró una última vez antes de marcharse. Ahora sabes lo que se siente. Ser humillada. 6 meses después, la caída de la familia Santamaría era un hecho consumado. Y Elena, por otro lado, había ascendido a la cima. La batalla legal por su herencia farmacéutica, postergada por años, terminó en una victoria rotunda. El imperio, valorado en más de 18.000 millones de euros, ahora estaba bajo su control. Los hoteles que una vez fueron emblema de poder de la familia Santamaría, eran ahora parte de su cartera personal. En solo medio año, Elena se había convertido en una de las mujeres más influyentes de toda España. Pero, a pesar del triunfo, algo inesperado comenzó a florecer dentro de ella. Ver a Verónica, la heredera arrogante y mimada de antaño, convertida en una gerente desesperada, luchando por conservar un puesto modesto en los mismos hoteles que antes le pertenecían. Despertó emociones que Elena no se esperaba. El fuego abrasador de la venganza, antes incontrolable, se fue apagando poco a poco. Y en su lugar, apareció algo más humano. Empatía. Conflicto interior. Compasión. Verónica, por primera vez en su vida de privilegios, tuvo que ganarse el pan con esfuerzo. Al principio reaccionó con rabia, con orgullo herido,
convencida de que Elena era un monstruo sin alma. Pero, con el paso de los meses, y tras interminables jornadas laborales, tras resolver conflictos con clientes difíciles, tras aprender a manejar números y planillas, tras enfrentarse a problemas que jamás había imaginado, algo en ella comenzó a cambiar. La mujer que antes gritaba desde un Maserati y lanzaba barro entre risas, ahora aprendía el valor del trabajo, la dignidad del esfuerzo y la humildad que nace de la necesidad. Ya no era la niña rica que miraba al mundo por encima del hombro. Se estaba convirtiendo, al fin, en una mujer consciente de lo que significa vivir de verdad. Una noche, después de un día especialmente duro, Elena pasó por su oficina y se quedó paralizada al ver una escena inesperada. Verónica estaba sola, llorando en silencio con las manos sobre el rostro. En su escritorio descansaban una libreta contable a medio completar y una fotografía de su madre. Estaba al teléfono, susurrándole a su madre enferma que haría todo lo posible para pagarle un tratamiento privado, aunque tuviera que dejar de comer para lograrlo. Por primera vez, Elena ya no vio en ella a una enemiga ni a un símbolo. Vio a una persona real, a alguien roto, aprendiendo a reconstruirse. Y esa noche, Elena tomó una decisión que la sorprendió incluso a sí misma. La llamó a su oficina. «Quiero ofrecerte un ascenso», le dijo. «Te nombro directora general de todos los hoteles en España. El sueldo será suficiente para que vivas con dignidad y puedas cuidar a tu familia». Verónica la miró, confundida y temblorosa. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca. «¿No fue suficiente con destruirme?». Elena la observó en silencio durante un largo instante. No con odio, con comprensión, con claridad. «Porque he aprendido algo importante», respondió con serenidad. «La venganza no sana la humillación, solo la transfiere a otra persona. Y tú has cambiado, Verónica. Ya no eres la mujer que me lanzó barro y rió». Verónica tragó saliva. Su voz se quebró. «¿Y qué quieres a cambio?». Elena respondió con una firmeza suave. «Quiero que nunca olvides quién fuiste antes, ni quién eres ahora. Y que la próxima vez que veas a alguien luchando al borde de un camino, pienses en mí. Pienses en aquella mañana lluviosa, en aquella carretera rural». Verónica, sin palabras, asintió lentamente. Aceptó el puesto, pero esta vez con una conciencia distinta. Comprendió algo que antes le era completamente ajeno. Que Elena habría podido destruirla sin piedad, pero que en cambio le había ofrecido una segunda oportunidad, un regalo raro, inmerecido, una oportunidad para convertirse en alguien mejor. 2 años después de aquella humillante escena entre barro y desprecio, Elena y Verónica volvieron a estar juntas en ese mismo camino rural de la campiña sevillana, donde todo había comenzado. Pero esta vez ya no eran enemigas. Estaban lado a lado, socias, cofundadoras de un proyecto que cambiaría esa región para siempre. Elena había tomado una decisión audaz, una que no solo definiría su legado, sino que también insuflaría nueva vida a una región que durante años había sido olvidada. Decidió invertir una parte significativa de su vasta herencia farmacéutica en revitalizar el campo andaluz, un lugar que alguna vez representó tanto sus raíces como su humillación más profunda. Lanzó una ambiciosa iniciativa de desarrollo rural con un propósito claro y transformador: restaurar fincas abandonadas y cortijos en ruinas, convertirlos en centros de investigación ecológica, crear empleo sostenible para la juventud local y, quizás lo más importante, garantizar atención médica gratuita para quienes habían sido olvidados por el sistema sanitario. Era un proyecto que no nacía del rencor, sino de la sanación. Y en el corazón de este esfuerzo estaba Verónica Santamaría, no como un adorno simbólico, sino como la coordinadora comprometida del proyecto, encargada de organizar y gestionar la transformación rural. Gracias a su experiencia en la alta hotelería, Verónica diseñó una red de turismo rural respetuosa con el medio ambiente, que no solo conservaba las tradiciones andaluzas, sino que las celebraba. Aprendió a escuchar. Conoció de cerca a cada anciano del pueblo, a cada pastor, a cada familia humilde.
Ya no era la mujer que valoraba a los demás según el tamaño de su cuenta bancaria. Ahora veía la dignidad en cada rostro, sin importar su posición social. Una tarde, mientras el sol se filtraba a través de los olivos junto al nuevo centro de investigación, Verónica miró a Elena con una expresión pensativa. ¿Recuerdas cuando me dijiste que había cambiado?, preguntó con suavidad. Elena, caminando a su lado por el sendero de grava, asintió despacio. Lo recuerdo, respondió, y sigo creyéndolo. Pero la verdad es que tú no fuiste la única que cambió. La Elena que planeó destruir tu mundo era fría, calculadora. Pero esta versión mía, la que financia hospitales, escuelas y huertos comunitarios, es alguien que jamás imaginé que podría llegar a ser. Elena hizo una pausa, contemplando las colinas que antaño parecían tan lejanas. Quizás la venganza me enseñó algo inesperado. Derribar a alguien no te eleva. Solo te deja más sola. Se detuvieron frente al antiguo cortijo de los Torregrosa, una construcción modesta, cargada de memorias y relatos familiares. Ahora, restaurado con orgullo, funcionaba como un museo de medicina popular andaluza, dedicado a preservar la sabiduría ancestral. La abuela de Elena había fallecido el año anterior, pero vivió lo suficiente para ver a su nieta no solo enriquecerse, sino convertirse en una mujer de propósito, compasión y respeto. No alcanzó a presenciar la estatua que se develaría esa noche, pero sí vivió para sonreírle a la mujer en la que Elena se había convertido. Verónica miró el museo, luego a Elena, y dijo con voz serena pero decidida: ¿Sabes lo que pienso? Creo que aquella mañana embarrada tenía que ocurrir. No porque justifique lo que hice, sino porque desencadenó algo que ninguna de las dos habría imaginado. Nos empujó hacia algo más grande, algo mejor. Elena asintió, con convicción silenciosa. El barro se puede lavar, susurró. Pero el ego, la arrogancia y la crueldad, esos tardan mucho más en limpiarse. De camino de regreso a la plaza del pueblo, una pequeña conmoción captó su atención. Una familia alemana, turistas claramente desorientados, se había perdido tratando de encontrar un sendero natural. Sin dudarlo, Verónica se acercó con amabilidad. Les habló con paciencia y calidez, les dio indicaciones detalladas y hasta les sugirió algunos rincones ocultos que valía la pena visitar. Elena observaba desde atrás, en silencio. Allí estaba la mujer que una vez gritó: «Fuera de mi camino», desde un coche de lujo. Ahora, ayudando a desconocidos con gentileza. Sonrió, no con soberbia, sino con una profunda paz interior. Esa noche, en el corazón de la plaza del pueblo, se inauguró una estatua ante una multitud de vecinos, turistas y autoridades. Representaba a dos mujeres, espalda con espalda, una tendiendo la mano para levantar a la otra. La placa al pie de la escultura decía: a Elena Torregrosa y Verónica Santamaría, cuyas acciones transformaron no solo una región, sino también a ellas mismas, que demostraron que el verdadero poder no se halla en humillar, sino en elevar a los demás. Cuando llegó el momento del discurso, Elena subió al escenario. El silencio se apoderó del público. Esta estatua, comenzó, no es un homenaje a la riqueza. No celebra la fortuna, ni el poder, ni la fama. Honra la transformación. Es un símbolo de que un solo acto de crueldad puede sembrar el cambio más profundo, si elegimos crecer en lugar de resentir. Nos recuerda que todos merecen una segunda oportunidad. Que la grandeza no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de devolver al mundo. Entre el público, Verónica aplaudía en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Había perdido un imperio de papel, desmoronado como un castillo de arena. Pero a cambio, había ganado algo mucho más valioso. Una identidad verdadera, un propósito real, y un nuevo respeto, por sí misma y por los demás. Lo que comenzó como una historia de venganza y barro, había florecido, lenta y sorprendentemente, en un viaje dorado de redención. Y en esa transformación, ambas mujeres descubrieron la misma verdad. El verdadero poder no aplasta, eleva.